Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir con la resolución de los problemas de selectividad. En este caso, si recordáis, estábamos trabajando con física, convocatoria ordinaria del 2023, Comunidad de Aragón, y vamos a comenzar el ejercicio número 3. Antes de comenzar, me gustaría recordaros, como solemos hacer, que para todos aquellos que necesitéis o queráis un servicio más personalizado a la hora de resolver vuestros ejercicios, tenemos para vosotros nuestras clases particulares donde podéis resolver cualquier duda particular que tengáis respecto a estos ejercicios o a cualquier otra parte de la materia. Así que para aquellos que estéis interesados, podéis encontrar nuestro correo en la descripción y mandarnos cualquier consulta para tener una clase. Una vez dicho esto, vamos a comenzar con el ejercicio y este que tenemos por aquí es el enunciado. Lo tenemos aquí abajo, aquí arriba continúa el ejercicio número 2 que ya resolvimos en el apartado anterior, en el vídeo anterior, y en este caso vamos a ir con este problema que nos dice que tenemos una partícula de masa m igual a 3,2 por 10 a la menos 15 kilos y cargada con una carga de 3 microcoulombios miliculombios, es acelerada desde el reposo haciendo uso de un campo electrostático uniforme de 325 voltios por metro a lo largo de 3 metros. Por tanto, vamos a ir copiando datos. Masa 3,2 por 10 a la menos 15 kilogramos. Masa, tenemos 3,2 por 10 a la menos 15 kilogramos. La carga eran 3 miliculombios, o lo que es lo mismo, 3 por 10 a la menos 3 coulombios, importante sistema internacional. Nos dicen que el campo, en este caso, eran simplemente 325 voltios por metro, es decir, el campo son 325 voltios por metro, y la distancia que utilizamos en este caso serían 3 metros. Y la primera pregunta que nos hacen es la siguiente: ¿a qué velocidad saldrá la partícula del campo electrostático? Bueno, si recordáis, en este caso lo que vamos a tener que calcular básicamente va a ser la energía potencial electrostática que va a adquirir la partícula a la hora de verse acelerada por un campo electrostático. Y si recordamos, básicamente lo que teníamos aquí era que si el campo, que lo tenemos aquí, ese potencial o diferencia de potencial que aportaba un campo, siempre era el propio campo por la distancia que se mantenía la partícula dentro del campo como tal. ¿Ok? Es decir, que la variación de potencial que tenemos sobre la partícula sería el campo por la distancia que conocemos en este caso. Y si son 325, lo voy a poner bien, 25 voltios por metro multiplicado por 3 metros, aquí podemos ver que en efecto metro con metro se anula y nos quedaría 325 por 3, 975 voltios como diferencia de potencial. ¿Y para qué queremos calcular la diferencia de potencial? Pues porque si recordamos de la parte de energía potencial electrostática, la energía que adquiría una partícula no era más que la diferencia de potencial a la que se sometía multiplicado por la carga que tenía dicha partícula. Es decir, que la energía potencial electrostática era la variación de potencial multiplicada por la carga. De tal modo que en este caso sería esos 975 multiplicado por ese 3 por 10 a la menos 3 coulombios. Y en este caso serían 975 por 3 exponencial menos 3 y nos daría 2,925 julios concretamente como energía potencial electrostática. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿para qué hemos calculado esta energía potencial electrostática? Pues bueno, por un sentido muy sencillo, que es el siguiente. Toda la energía potencial electrostática que el campo le transfiera a la partícula la va a utilizar para acelerarse en forma de energía cinética. Es decir, que la energía potencial electrostática va a ser equivalente a la energía cinética que adquiera la partícula. Y aquí ahora
aunque estos valores ya los hemos calculado, podemos expresar teóricamente cuánto sería. Como acabamos de decir que la energía potencial era variación de campo, perdón, variación de potencial por carga, pero a la vez la variación de potencial es el campo por la distancia, podemos ver que la energía potencial será el campo por la distancia y por la carga, y todo esto deberá ser equivalente a 1/2 de la masa de la partícula por la velocidad que adquiera al cuadrado. De tal modo que a partir de aquí podemos despejar la velocidad pasando el 2 multiplicando, pasando la masa dividiendo y aplicando una raíz cuadrada. Es decir, que esto sería 2 por el campo, por la distancia y por la carga dividido entre la masa. De tal modo que una vez aplicamos aquí dentro todos los datos, nos damos cuenta que todo este conjunto ya lo tenemos calculado aquí concretamente, pero si los volvemos a introducir, deberíamos de llegar a un valor que en efecto fuera correcto. Es decir, esto sería 2 por el campo, que son 325, por la distancia, que son 3, y por la carga, que es 3 exponencial menos 3, todo dividido entre 3,2 exponencial menos 15. 3,2 exponencial menos 15. Y si esto le aplicamos una raíz cuadrada, nos devuelve una velocidad de 4,28 por 10 a la 7 metros por segundo, que esta sería la velocidad que adquiriría nuestra partícula. Es verdad que puede parecer una velocidad relativamente alta, pero hay que tener en cuenta que estamos tratando con una partícula de masas de orden de 10 a la menos 15. Por tanto, aunque tengamos muy poquita energía, esa energía va a acelerar una partícula que prácticamente no tiene nada de masa. Por lo tanto, en efecto, va a adquirir una velocidad muy grande. Bueno, una vez hemos resuelto este primer apartado, vamos a ver qué es lo que nos dicen en el segundo. Nos dicen seguidamente, entra en otro campo electrostático de magnitud E 125 voltios por metro y sentido opuesto al primero. Y la pregunta que nos hacen es cuánta distancia recorrerá hasta detenerse. Es decir, podríamos decir que el campo 2 sería de menos 125 voltios por metro. ¿Por qué pongo menos? Pues porque si nos damos cuenta, como va en sentido contrario, lo que tendríamos sería un campo que en lugar de acelerar, como ha ocurrido en el primer caso, va a frenar la partícula. Por tanto, podríamos tener ese campo que va a derivar en una fuerza negativa. ¿De acuerdo? ¿Por qué digo que va a derivar en una fuerza negativa? Pues porque lo primero que vamos a hacer va a ser calcular la fuerza electrostática que va a generar este campo. Y recordamos que la fuerza electrostática era básicamente el campo, es decir, ese campo multiplicado por la carga. Concretamente, en este caso, serían esos menos 125 multiplicado por esos 3 por 10 a la menos 3, 3 por 10 a la menos 3, coulombios. Y por tanto esto nos daría menos 125 multiplicado por 3 exponencial menos 3, nos daría una fuerza de menos 0,375, en este caso newton. Esta sería la fuerza eléctrica que adquiriría nuestra partícula. ¿Por qué es importante determinar esta fuerza eléctrica? Porque esta fuerza eléctrica nos va a permitir calcular la aceleración negativa, o lo que es lo mismo, la deceleración que va a adquirir nuestro cuerpo. Es decir, si la fuerza eléctrica sabemos que tiene que ser igual a masa por aceleración por la segunda ley de Newton, la aceleración será la fuerza eléctrica dividido entre la masa, o lo que es lo mismo, menos 0,375 dividido entre 3,2 por 10 a la menos 15. Y esto nos va a devolver una aceleración negativa de 0,375 dividido entre 3,2 exponencial menos 15. Esto nos va a devolver una aceleración de menos 1,18 por 10 a la 14 metros por segundo al cuadrado como aceleración negativa. De nuevo nos ocurre de manera similar a la anterior. Es una aceleración negativa tan grande porque al aplicarse una fuerza pequeña sobre una masa tan pequeña, la aceleración que ocurre es muy grande. Y diréis, bueno, ¿todo esto para qué lo has calculado? Pues porque ahora vamos a aplicar las condiciones de fuerza constante, por tanto aceleración constante, y aceleración constante
tendremos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, donde si recordamos, velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por el tiempo. En este caso, como buscamos que la partícula se detenga, la velocidad final serán 0 metros por segundo y la velocidad inicial la conocemos, que la tenemos aquí. Serán esos 4,28 por 10 a la 7 y en este caso la aceleración, como es negativa, será menos 1,18 por 10 a la 14 multiplicado por el tiempo. Y de este modo podemos calcular cuánto tiempo le costará detenerse a la partícula. Concretamente, el tiempo que le costará detenerse a la partícula, paso el 4,28 por 10 a la 7 restando y paso el 1,18 por 10 a la 14 dividiendo con el menos delante. Es decir, que el tiempo será menos 4,28 por 10 a la 7 dividido entre menos 1,18 por 10 a la 14. Y si esto lo metemos, 4,28 exponencial 7 dividido entre 1,18 exponencial 14. Esto nos va a devolver un tiempo aproximado de 3,63 por 10 a la menos 7 segundos de tiempo que le costará detenerse a la partícula. De nuevo volvemos al caso anterior. Aunque tenemos una velocidad muy grande, como la aceleración es muchísimo más grande, el tiempo que le va a costar detenerse a la partícula va a ser muy pequeño en comparación con los tiempos que nosotros manejamos de manera habitual. Pero claro, a nosotros no nos preguntan cuánto tiempo le va a costar detenerse, sino que nos preguntan cuál es la distancia que va a recorrer antes de detenerse. Y precisamente para eso utilizaremos la otra expresión que conocemos del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Es decir, posición final será igual a posición inicial más velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Calcularemos la posición final, que en este caso sí que será la distancia que estaremos buscando que haya recorrido, porque consideraremos que la posición inicial será 0. Por tanto, la posición final será toda la distancia que haya recorrido, porque nosotros consideramos que nuestro movimiento comienza en x igual a 0. Y por tanto esto nos quedará 0 más velocidad inicial 4,28 por 10 a la 7 multiplicado por el tiempo, que es 3,63 por 10 a la menos 7, y todo esto más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, es decir, más un medio de menos 1,18 por 10 a la 14, y todo multiplicado por el tiempo, que hemos dicho que eran 3,63 por 10 a la menos 7 al cuadrado. Y ahora solo nos quedará introducir estos valores en la calculadora. 4,28 exponencial 7 por 3,63 exponencial menos 7 más, o mejor dicho, menos 1, a ver si lo pongo bien, por aquí, menos 1,18 exponencial 14 multiplicado por 3,63 exponencial menos 7, todo esto al cuadrado y dividido entre 2. De tal modo que nos queda una distancia de 7,76 metros como distancia final a la que separará nuestra partícula. Es decir, desde el momento en que nuestra partícula entra en un campo eléctrico de menos 125 voltios por metro, que recordamos que voltios por metro es equivalente a newtons por coulombio, por tanto ambas están en el sistema internacional, automáticamente determinamos la fuerza eléctrica, la cual nos determina la aceleración de la partícula, y aplicaremos las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado para poder calcular sin problemas la posición final después de haber calculado el tiempo que le costará detenerse a la partícula. Y bueno, por último, en el apartado final nos dicen que describamos la expresión de la fuerza electrostática entre dos cargas puntuales y expliquemos cada una de las magnitudes y sus unidades. Bueno, pues para ello vamos a borrar por aquí arriba, donde vamos a expresar todo lo que nos acaban de preguntar. Si recordamos, teníamos que la fuerza electrostática era K por Q1 y por Q2 dividido entre la distancia entre ellas al cuadrado, aunque lo podíamos poner de la siguiente manera. Podíamos poner Q1 por Q2
todo dividido entre 4 por pi y por epsilon 0 y por el radio al cuadrado, donde en este caso teníamos que esto que conocíamos aquí era la constante de transmisión de la fuerza eléctrica en el espacio, o ese epsilon 0 era la permitividad del vacío, es decir, la facilidad o complejidad que emitía el vacío a la hora de poder transmitir el campo eléctrico. En este caso sería en el vacío, porque no nos dicen nada en especial, aunque epsilon podría ser para cualquier medio que nos imaginásemos. Por supuesto, Q1 y Q2 son las dos constantes, las dos cargas que conocemos a la hora de nuestro problema, las cargas que interaccionan, y R al cuadrado es básicamente la distancia que las une. Así que, chicos, habéis visto que únicamente en este problema tenemos un poquito de complejidad en ese segundo apartado a la hora de determinar la distancia de frenado, porque tenemos que combinar tanto la parte de campo eléctrico con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, mientras que el primero únicamente calculando esa energía potencial electrostática e igualándola a la energía cinética que adquiere la partícula, a partir de ahí podemos simplemente despejar la velocidad que adquiere nuestra partícula. Y por último, este apartado un poquito teórico, donde simplemente nos piden que determinemos la fuerza eléctrica y expresemos cada uno de esos términos tal y como hemos podido ver en este caso. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadnos en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.